Dicen que cuando el sol se oculta y la noche envuelve el mundo, no estamos realmente solos. A nuestro alrededor, en la penumbra, existen presencias invisibles, almas atrapadas entre este mundo y el otro. Algunas de ellas te miran en este mismo instante, desde la esquina de tu habitación, desde el reflejo en tu espejo o detrás de la puerta entreabierta. Si alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable, un susurro en el oído o la sensación de que alguien te observa, puede que una de estas almas en pena haya puesto sus ojos en ti. Hoy te revelaré los 10 tipos de almas en pena que rondan entre nosotros. Si te atreves a escuchar hasta el final, quizás descubras cuál de ellas está más cerca de ti. Pero cuidado, una vez que las conoces, ellas también te conocen a ti. 1. Las almas de los olvidados. Aquellos que nadie recuerda pero aún vagan. Déjame decirte algo. Nada da más miedo que la soledad de la muerte. No es la oscuridad lo que aterra, sino el hecho de que nadie te busque, nadie te llore, nadie te recuerde. Imagina morir y que tu nombre se borre de la historia, como si nunca hubieras existido. Eso es lo que les ocurre a las almas de los olvidados. Estas almas errantes no tienen tumba con flores, no tienen familia que les rece, ni siquiera tienen una historia que contar. Son los que murieron sin que nadie los reclamara, los que la sociedad dejó atrás. Vagabundos que fallecieron en la calle, ancianos sin familia, niños abandonados. Todos ellos se convierten en espectros que deambulan en busca de reconocimiento. ¿Dónde se aparecen las almas de los olvidados? Dicen que estas almas se manifiestan en los lugares donde la gente solitaria pasa sus últimos días. Hospitales viejos, asilos abandonados, orfanatos derrumbados. Pero donde más se sienten es en los cementerios, entre las tumbas sin nombre. Si alguna vez caminas por un panteón y ves una lápida rota sin inscripción, sin flores, sin rastros de visita, cuidado. Puede que un alma olvidada haya decidido adoptarte como su único testigo. Y créeme, cuando un alma en pena pone sus ojos en ti, difícilmente te deja ir. ¿Cómo puedes saber si un alma de los olvidados te sigue? Hay señales, mi hermano, y si no las conoces, te pueden tomar desprevenido. Primero, empiezas a notar que las luces parpadean sin razón, como si alguien estuviera intentando llamar tu atención. Luego, los espejos reflejan sombras que no deberían estar ahí. Sombras que se quedan un segundo más de lo normal, como si te observaran desde otra dimensión. También hay quienes han sentido un frío intenso en la nuca cuando pasan por ciertos lugares, un escalofrío inexplicable, como si una mano helada les rozara la piel. Esas son las almas de los olvidados, buscando un poco de calor humano, aunque sea por un instante. Historias reales de encuentros con almas olvidadas. Mira, hay historias que son demasiado aterradoras para ser inventadas. En República Dominicana, en un pueblo apartado, hubo una vez un hospital que cerró sus puertas hace más de 50 años. Pero los que viven cerca dicen que en las noches aún se pueden escuchar los lamentos de los pacientes que murieron allí, sin familia, sin despedida, sin nombre. Un guardia nocturno que trabajaba cerca de la antigua edificación contó que una noche, mientras hacía su ronda, vio a un hombre mayor sentado en las escaleras del hospital abandonado. El hombre lo miró fijamente, con los ojos vacíos y una expresión de tristeza profunda. El guardia se acercó y le preguntó si necesitaba ayuda, pero en el momento en que le tocó el hombro, el anciano desapareció frente a sus ojos. Al día siguiente, preguntó a los viejos del pueblo y le contaron que ese hospital solía albergar a muchos enfermos terminales que nunca fueron reclamados por sus familias. Se dice que el alma de ese anciano aún espera a que alguien lo recuerde, a que alguien diga su nombre. ¿Cómo liberarse de un alma olvidada?
Si alguna vez sientes que un alma de los olvidados te ha seguido, hay una sola manera de ayudarla a descansar. Debes reconocer su existencia. No tienes que conocer su historia, no tienes que saber su nombre, pero si te encuentras en un lugar donde sientes su presencia, enciende una vela y di en voz alta: te veo, no estás solo, descansa en paz. Muchos dicen que después de hacer esto, la sensación de frío desaparece, las sombras se disipan y el ambiente se vuelve más ligero. Pero si decides ignorarlos, entonces seguirán a tu lado, hasta que los reconozcas. 2. Los lamentos nocturnos. Voces del otro mundo que buscan ser escuchadas. ¿Alguna vez has despertado en la madrugada con la sensación de que alguien llora cerca de tu cama? Un sonido débil, un sollozo ahogado, como si alguien estuviera sufriendo en silencio justo al lado de ti. Pero cuando abres los ojos, no hay nadie, solo la oscuridad y el eco de algo que ya no debería estar ahí. Los lamentos nocturnos son almas atrapadas en su propio dolor. Son los que murieron con sufrimiento en el corazón, con secretos que nunca pudieron contar, con heridas que jamás sanaron. Se dice que cuando cae la noche y el mundo está en silencio, estas almas salen de las sombras y buscan a alguien que las escuche. ¿Por qué estas almas lloran en la oscuridad? Dicen que hay almas que no pueden cruzar al otro lado porque aún tienen algo que decir. Tal vez murieron injustamente, tal vez los traicionaron, o tal vez dejaron este mundo con una tristeza tan grande que ni la muerte pudo llevársela. Los lamentos nocturnos no son gritos de ira ni alaridos de terror. Son llantos bajos, desgarradores, como si alguien estuviera sufriendo en otro plano de existencia. Y lo más extraño es que no siempre vienen de un solo lugar. A veces los escuchas en la ventana, otras veces parecen venir del pasillo o incluso del interior de tu propio cuarto. Hay quienes han sentido que el sonido viene desde su propia almohada, como si un alma estuviera llorando justo donde apoyan su cabeza. ¿Cómo reconocer un lamento nocturno? Mucha gente confunde los lamentos nocturnos con ruidos del viento, pero hay una diferencia clara. Los lamentos se sienten. Cuando un alma en pena llora, el ambiente se enfría, la piel se te eriza y una tristeza inexplicable te invade. Es como si de repente algo dentro de ti comenzara a sentir el mismo dolor que esa alma arrastra desde el más allá. Si alguna vez te despiertas en la madrugada con una sensación de pesadez en el pecho y un llanto lejano en tus oídos, es muy probable que un alma en pena esté intentando comunicarse contigo. Hay quienes han intentado grabar estos lamentos con sus teléfonos y lo único que consiguen es un audio lleno de murmullos y estática, como si la voz viniera de otra dimensión. Historia real. La mujer que lloraba en el espejo. Déjame contarte una historia que pasó hace unos años en Santo Domingo. Había un hombre que se mudó a una casa vieja, de esas que tienen un aire pesado, como si los muros guardaran recuerdos oscuros. Todo parecía normal, hasta que, cada madrugada, empezaba a escuchar un llanto en el baño. Era un sollozo bajo, lastimero, que venía desde el espejo. No había nadie, pero cada vez que se acercaba sentía un frío en el aire y un escalofrío subiéndole por la espalda. Una noche decidió quedarse despierto con la luz apagada, mirando el espejo, y fue entonces cuando la vio, la silueta de una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por su propio cabello, llorando en silencio. Cuando intentó encender la luz, la imagen desapareció, pero el llanto quedó resonando en la habitación por varios minutos. Los vecinos le contaron que, muchos años atrás, una mujer había muerto en esa casa esperando a su esposo, quien nunca regresó. Su dolor quedó atrapado en ese lugar y su lamento seguía sonando cada noche como un eco de su sufrimiento eterno.
¿Qué hacer si escuchas un lamento nocturno? Si alguna vez escuchas un lamento nocturno, lo peor que puedes hacer es ignorarlo completamente, pero tampoco debes hablarle o pedirle que se manifieste, porque eso podría hacer que el alma te tome como su único testigo. Lo que debes hacer es encender una vela blanca y rezar. No importa si no conoces a la persona que está llorando desde el más allá. Una oración puede ayudar a que su alma encuentre la paz. Hay quienes han dicho que después de hacerlo, el lamento desaparece para siempre. Pero si en vez de desaparecer, el llanto se vuelve más fuerte, entonces, hermano, puede que esa alma no quiera irse hasta que le prestes atención. Tercera parte. Los espejismos del pasado, sombras que reviven su muerte una y otra vez. Hay almas que no pueden descansar porque están atrapadas en un solo momento, el instante exacto de su muerte. No importa cuánto tiempo pase, una y otra vez repiten los últimos segundos de su vida, como si estuvieran condenadas a revivir su tragedia eternamente. Estos son los espejismos del pasado, proyecciones de algo que ocurrió hace décadas, siglos incluso, pero que sigue manifestándose en el presente. No son solo sombras, no son solo apariciones, son escenas enteras del más allá que se repiten en ciertos lugares y a ciertas horas, como una película maldita que nunca se detiene. ¿Dónde aparecen los espejismos del pasado? Dicen que estos espectros se ven en los sitios donde ocurrieron muertes trágicas. Casas abandonadas donde alguien fue asesinado, carreteras donde ocurrió un accidente fatal, hoteles antiguos donde los huéspedes nunca despertaron. Lo más aterrador es que no siempre se muestran de inmediato, a veces solo se sienten. El ambiente cambia, la temperatura baja repentinamente y de pronto la habitación en la que estás se siente diferente, como si estuvieras en otro tiempo, en otro siglo, y entonces ocurre. Las luces pueden apagarse por sí solas, los objetos se mueven sin explicación, y en el aire se percibe un olor extraño, como perfume viejo o humedad. Es en ese momento cuando el espejismo del pasado comienza a mostrarse. Historia real. La mujer del vestido rojo. En un viejo teatro de Santo Domingo, hay una leyenda que pocos se atreven a contar. Se dice que, hace más de 100 años, una joven actriz murió en el escenario la noche de su debut. Fue un accidente trágico. Las lámparas de gas explotaron y las llamas la envolvieron frente a un público horrorizado. Desde entonces, algunos aseguran que cada cierto tiempo la escena vuelve a repetirse. Un trabajador del teatro contó que una noche, mientras hacía su ronda de seguridad, vio luces encendidas en el escenario. Al acercarse, observó a una mujer de espaldas, vestida con un largo traje rojo, bailando suavemente bajo una luz tenue. Pensó que alguien se había colado en el edificio, pero cuando intentó hablarle, la figura simplemente se desvaneció en el aire. Lo peor vino después. Cuando revisó las cámaras de seguridad, descubrió que todo lo que había visto no se reflejaba en las grabaciones. Solo el escenario vacío, las luces parpadeando y el eco de una risa lejana. Desde entonces, cada vez que cae la medianoche en ese teatro, algunos aseguran escuchar pasos en el escenario y murmullos entre las butacas vacías. ¿Cómo saber si estás viendo un espejismo del pasado? Los espejismos del pasado no son como las apariciones comunes, no son simples sombras que aparecen y desaparecen. Son escenas completas, eventos que parecen revivir como si el tiempo no hubiera pasado. Es como mirar un fragmento de la historia que se repite frente a tus ojos. A veces, los testigos ven personas vestidas con ropas antiguas, caminando por una calle y luego desvaneciéndose en el aire. Otras veces pueden escuchar voces conversando en un idioma que ya no se habla, o el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose, aunque no haya nadie cerca.
Lo más inquietante es que, en algunos casos, las almas que forman estos espejismos no se dan cuenta de que están muertas. Siguen actuando como si aún estuvieran en su tiempo, en su época, repitiendo lo que hacían en vida, sin notar que los vivos los observan desde otra realidad. ¿Por qué estos fenómenos siguen ocurriendo? Existen muchas teorías sobre los espejismos del pasado. Algunos creen que son una especie de grabación del tiempo, como si la energía de una muerte trágica quedara atrapada en el lugar y se reprodujera una y otra vez. Otros piensan que estas almas no han podido aceptar su destino y siguen repitiendo su rutina sin descanso. Para ellas el tiempo no ha avanzado. Siguen esperando a alguien, siguen buscando respuestas, siguen atrapadas en un momento que nunca termina. Pero hay otra teoría más aterradora, que estos espejismos son un aviso, un mensaje del más allá para aquellos que los presencian, porque algunos aseguran que si ves un espejismo del pasado, significa que algo oscuro se acerca a ti. ¿Cómo reaccionar si ves uno? Si alguna vez presencias un espejismo del pasado, lo peor que puedes hacer es intentar intervenir. No trates de hablar con las almas que lo protagonizan. No intentes cambiar el curso de los eventos. Solo observa en silencio y aléjate lentamente. Hay quienes han intentado detener un espejismo como si pudieran evitar la tragedia que ocurrió en el pasado, pero lo único que consiguieron fue que la escena se volviera más real, más intensa, y en algunos casos que los espectros se dieran cuenta de que los estaban observando. Si un espejismo del pasado te mira directamente, si de repente una de esas almas se detiene en medio de su repetición y fija sus ojos en ti, corre, porque en ese momento ya no eres solo un espectador, eres parte de la historia. Cuarta, los guardianes del umbral, almas que custodian los secretos entre la vida y la muerte. No todas las almas en pena buscan venganza o lloran su destino. Algunas tienen un propósito mucho más grande, algo que va más allá de nuestra comprensión. Se dice que hay espíritus encargados de custodiar el umbral entre los vivos y los muertos. No permiten que cualquiera cruce, no permiten que cualquiera regrese. Estos son los guardianes del umbral, presencias antiguas que vigilan los puntos de transición entre este mundo y el otro. Son los centinelas de las puertas invisibles, los que deciden quién se queda y quién se va. Y lo más aterrador es que si alguna vez los ves, significa que estás más cerca de la muerte de lo que crees. ¿Dónde aparecen los guardianes del umbral? Estos espíritus no rondan casas embrujadas, ni caminan por cementerios. No los verás en calles solitarias, ni en espejos antiguos. Su presencia solo se manifiesta en los lugares donde la frontera entre la vida y la muerte es más delgada. Hospitales, salas de terapia intensiva, zonas donde han ocurrido tragedias, caminos olvidados donde muchos han muerto. Algunas personas que han estado al borde de la muerte dicen haberlos visto. Figuras altas, vestidas de sombras, de pie al final de su cama, observando en silencio. No hablan, no se mueven, solo esperan, como si estuvieran midiendo el peso del alma antes de decidir su destino. Y hay quienes han despertado de un coma y cuentan lo mismo. Un ser sin rostro, con una túnica oscura, parado junto a ellos, sin expresión, sin emoción, pero con una presencia tan intensa que su recuerdo jamás se borra. Historia real. El hombre en la puerta del hospital. Una noche en un hospital de Santiago de los Caballeros, una enfermera vivió algo que jamás pudo olvidar. Ella trabajaba en la sala de urgencias, donde llegaban pacientes en estado crítico. Una de esas noches, vio a un hombre de pie junto a la puerta de un paciente en coma. Al principio pensó que era un familiar, pero cuando lo miró bien, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre estaba inmóvil,
con un traje negro antiguo, la piel pálida y los ojos completamente oscuros. No dijo nada, solo miraba fijamente al paciente. Cuando la enfermera parpadeó, el hombre ya no estaba, pero al entrar a la habitación, el paciente había fallecido. Nadie supo quién era ese hombre. Nadie lo vio entrar ni salir. Y lo más inquietante es que esa misma figura ha sido vista en múltiples hospitales, siempre de pie, siempre esperando, como si estuviera ahí para recoger almas. ¿Cómo saber si un guardián del umbral te está observando? La presencia de estos seres no se siente como un espíritu común. No hay susurros ni ruidos extraños. No se aparecen de forma violenta. Su presencia se percibe como una presión en el pecho, una sensación de que el aire se vuelve pesado, como si algo invisible estuviera cerca, observando cada uno de tus movimientos. Algunas personas han relatado que, antes de sufrir un accidente o una enfermedad grave, vieron sombras en su casa o en sus sueños, figuras altas en la esquina de la habitación, observando, sin moverse, sin hablar, como si estuvieran esperando el momento adecuado para llevarse algo. Lo más escalofriante es que hay quienes han visto estas sombras y días después, alguien cercano a ellos ha fallecido, como si estas entidades no solo vigilaran a los moribundos, sino también a aquellos cuyo destino ya está escrito. Relato impactante: el hombre que regresó del umbral. Hay una historia que circula en las calles de Santo Domingo sobre un hombre que estuvo clínicamente muerto por 5 minutos y volvió a la vida con un relato aterrador. Él dijo que, mientras su corazón se detenía, sintió que era arrastrado a un pasillo oscuro, sin fin. En ese pasillo había muchas puertas cerradas y figuras de pie frente a ellas. No tenían rostro, no hablaban, solo observaban, como si esperaran su turno. Al fondo del pasillo, una de esas puertas se abrió y una luz extraña brilló al otro lado. Sintió que algo lo empujaba hacia allí, pero en el último momento escuchó una voz gritar su nombre desde el mundo de los vivos. Fue entonces cuando despertó en la cama del hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Había vuelto, pero jamás pudo olvidar las sombras que custodiaban esas puertas. Y hasta el día de hoy, dice que a veces siente que lo siguen observando, esperando que llegue el momento en que tenga que cruzar de verdad. ¿Qué hacer si ves a un guardián del umbral? Si alguna vez sientes la presencia de uno de estos guardianes, hay algo que debes saber. No puedes hacer nada para cambiar su decisión. No puedes pedirles que se vayan. No puedes rogarles que no te lleven. Ellos no obedecen órdenes humanas, porque su propósito va más allá de lo que podemos entender. Pero hay algo que sí puedes hacer: rezar, no por ti, sino por las almas que ellos están observando. Porque si un guardián del umbral está cerca de ti, significa que algo importante está por ocurrir, y en algunos casos, ese algo podría ser tu propio destino. Los guardianes del umbral no son espíritus comunes, no son fantasmas que buscan venganza ni almas que lloran su destino. Son fuerzas que operan en los límites de la existencia, figuras que vigilan los secretos que hay entre la vida y la muerte. Si alguna vez tienes la sensación de que algo está observándote desde la sombra, de que una presencia silenciosa te sigue en la noche, tal vez sea porque uno de ellos ha puesto los ojos en ti, y si eso ocurre, es mejor que estés preparado. 5. Las sombras de los asesinados. Almas que buscan justicia desde el más allá. La muerte violenta deja cicatrices en el mundo, no solo en la tierra donde cayó la sangre, sino en la energía del lugar, en el alma de quienes partieron sin justicia. Hay quienes dicen que cuando una persona es asesinada, su espíritu no descansa, y su sombra sigue vagando, buscando venganza, buscando respuestas, buscando que alguien escuche su última historia.
Estas son las sombras de los asesinados, espectros que aparecen en los sitios donde fueron traicionados, donde su vida les fue arrebatada de forma cruel. No piden ayuda, exigen justicia, y cuando una sombra de estas te elige para que la escuches, no hay forma de ignorarla. ¿Dónde aparecen las sombras de los asesinados? Se manifiestan en lugares donde hubo muertes violentas, casas donde ocurrieron crímenes pasionales, calles donde la sangre corrió sin que nadie hiciera nada, hoteles donde alguien fue silenciado para siempre. Sus apariciones no son como las de otros espíritus, no vienen con lamentos ni susurros. Su presencia se siente con una presión en el pecho, un escalofrío que te deja paralizado. Algunos han relatado que estas sombras aparecen como figuras sin rostro, de pie en una esquina, observando fijamente, sin moverse. Otros dicen que se reflejan en los espejos por un instante, solo lo suficiente para que sepas que están ahí, acechando en la penumbra. Historia real. El hombre que apareció en la carretera que conecta La Vega con Santiago. Hay un tramo donde muchos conductores han tenido el mismo encuentro escalofriante. Se trata de un hombre alto, vestido de blanco, que aparece de la nada en medio de la vía, con los brazos extendidos y una expresión de terror en su rostro. Muchos han intentado frenar, pero cuando el auto se detiene, el hombre simplemente desaparece. Otros han contado que han sentido un golpe seco en el capó del vehículo, como si hubieran atropellado a alguien, pero cuando bajan a revisar, no hay nadie, solo el aire frío y el silencio pesado de la noche. Los más ancianos del lugar dicen que ese espectro es el alma de un joven que fue asesinado en un asalto hace más de 20 años. Su cuerpo nunca fue encontrado y su familia jamás supo lo que le pasó. Desde entonces, su sombra sigue apareciendo en la carretera, buscando desesperadamente que alguien lo ayude a encontrar paz. Las sombras de los asesinados no aparecen al azar. No son como los fantasmas que rondan por cualquier casa abandonada. Ellas eligen a quién mostrar su presencia, y si alguna vez una de estas almas te sigue, es porque quiere algo de ti. Primero empiezas a notar cambios extraños en tu entorno. Las luces parpadean cuando pasas por ciertos lugares. Sientes una mirada intensa en tu espalda, pero cuando volteas, no hay nadie. Luego vienen los sueños. Sueños donde ves escenas que nunca viviste, rostros de personas que no conoces, sangre, gritos ahogados, recuerdos de un crimen que ocurrió hace años. Algunas personas han dicho que, después de soñar con estas almas, han encontrado objetos fuera de lugar en su casa, ropa vieja, fotografías antiguas, o incluso han escuchado golpes en la puerta sin que nadie esté del otro lado. Esas son señales claras de que una sombra de los asesinados está intentando comunicarse contigo. ¿Por qué estas almas no descansan? Cuando alguien muere sin justicia, su energía queda atrapada entre este mundo y el otro, especialmente si su asesinato fue brutal, si su cuerpo nunca fue encontrado o si su historia quedó olvidada por la sociedad. Estas almas se quedan en un estado de desesperación eterna, buscando a alguien que pueda traerles paz. En algunos casos, sus apariciones han llevado a descubrimientos inquietantes. Personas que han visto sombras extrañas en ciertas casas, solo para descubrir después que en ese mismo lugar alguien fue asesinado y enterrado sin que nadie supiera. Testimonios de gente que ha escuchado nombres repetidos en sus sueños, nombres que, al buscarlos en registros antiguos, pertenecían a víctimas de crímenes sin resolver. Si alguna vez te encuentras con una sombra de los asesinados, presta atención a los detalles. Tal vez quiera mostrarte algo, o tal vez quiera que seas tú quien cuente su historia al mundo. Historia real. El espejo maldito.
En la zona colonial de Santo Domingo hay una historia que ha pasado de generación en generación. Se dice que en una casa antigua un comerciante fue asesinado por su propio socio, quien lo apuñaló en la espalda y escondió su cuerpo en el sótano. La casa quedó abandonada y con los años la historia se olvidó. Pero hay un detalle aterrador. El único objeto que quedó en pie dentro de la casa fue un enorme espejo. Los pocos valientes que han entrado aseguran que, si te quedas mirando el espejo por mucho tiempo, la imagen cambia. Primero ves tu propio reflejo, pero luego la imagen empieza a oscurecerse y aparece la silueta de un hombre detrás de ti, con una herida en la espalda, señalándote algo. Cuando te giras, no hay nada. Pero al volver a ver el espejo, la silueta sigue ahí, observándote. Cuentan que esa es el alma del comerciante asesinado, atrapado en el reflejo de su última mirada, intentando mostrar quién lo traicionó. Y lo más aterrador es que nadie sabe qué pasa si alguien se queda demasiado tiempo viendo el espejo. ¿Cómo ayudar a estas almas a descansar? No todas las almas de los asesinados buscan venganza. Algunas solo quieren ser escuchadas, que su historia no quede enterrada en el olvido. Si alguna vez te sientes seguido por una de estas sombras, hay algo que puedes hacer. Enciende una vela blanca y di en voz alta: te escucho, sé que estás aquí, que tu verdad se revele y que tu alma encuentre la paz. Algunas personas han dicho que, después de hacer esto, la sensación de ser observados desapareció. Pero si después de hacer esto, los ruidos en la noche aumentan y los sueños se vuelven más intensos, entonces significa que la historia de esa alma aún no ha terminado. Sexto, los niños perdidos. Pequeñas almas que aún buscan a su madre. Dicen que el alma de un niño tiene una luz especial, una pureza que ni la muerte puede borrar. Pero cuando un niño muere sin entender qué le pasó, su espíritu queda atrapado en este mundo, repitiendo las mismas preguntas sin recibir respuesta, buscando con desesperación el calor de una madre que ya no está. Estas son las almas de los niños perdidos, pequeños espectros que deambulan por ciertos lugares, apareciendo en las sombras, en los rincones oscuros, en los parques vacíos donde alguna vez jugaron, esperando que alguien los vea, que alguien los ayude a encontrar el camino de regreso. ¿Dónde aparecen los niños perdidos? Los niños perdidos se manifiestan en sitios donde antes había vida y alegría: orfanatos abandonados, escuelas en ruinas, casas donde ocurrieron tragedias familiares. Algunos dicen que si pasas por un parque infantil a altas horas de la noche, puedes escuchar el rechinar de un columpio moviéndose solo, como si alguien invisible aún jugara allí. Pero lo más inquietante es que no siempre se muestran de inmediato. Primero, sientes su presencia con pequeños cambios en el ambiente, juguetes que aparecen en lugares donde no deberían estar, sonidos de pasos diminutos en pasillos vacíos, y en algunos casos, la sensación de que una mano pequeña te ha tocado la pierna sin que haya nadie cerca. Hay quienes han dejado muñecos o peluches en ciertos sitios y al volver al día siguiente los han encontrado en posiciones distintas, como si alguien los hubiera movido en la noche. Historia real: la niña que lloraba en la escuela abandonada. En un pueblo cerca de San Cristóbal hay una escuela que lleva más de 30 años abandonada. Las paredes están cubiertas de musgo, los pupitres siguen ahí, cubiertos de polvo, y en la pizarra aún quedan restos de lo que fue la última clase antes de que cerrara sus puertas para siempre. Los vecinos cuentan que, algunas noches, se escuchan risas en el interior, como si los niños siguieran jugando en el recreo. Pero hay un sonido que eriza la piel de cualquiera: el llanto de una niña. Una mujer que vive cerca relató que una noche escuchó sollozos bajos viniendo de la escuela. Pensó que algún niño se había metido a jugar y se había quedado atrapado, pero cuando entró con una linterna, vio algo
que la dejó helada. En medio del pasillo, sentada en el suelo con la cabeza baja, estaba una niña de cabello largo y vestido blanco. La mujer intentó hablarle, pero la niña solo murmuró: «No encuentro a mi mamá». Cuando la mujer dio un paso adelante, la figura desapareció frente a sus ojos. Al día siguiente, los ancianos del pueblo le contaron que muchos años atrás una niña había muerto en un accidente dentro de esa escuela. Su madre nunca llegó a recogerla ese día, y desde entonces su alma sigue buscándola, llamándola, esperando que algún día regrese por ella. ¿Cómo saber si un niño perdido te está buscando? Los espíritus de los niños perdidos no buscan hacer daño. No son entidades malignas, pero su tristeza y desesperación pueden hacer que su presencia se sienta de formas perturbadoras. Si un niño perdido ha puesto su atención en ti, lo notarás en pequeños detalles: susurros en la madrugada, la sensación de que alguien te sigue en la casa, peluches que cambian de lugar y, lo más extraño, la risa de un niño donde no hay ninguno. Algunas personas han dicho que han sentido pequeñas manos empujándolos suavemente mientras duermen, como si alguien intentara despertarlos. Otros han escuchado su nombre susurrado por una voz infantil cuando están completamente solos. Lo más aterrador es que algunos testigos han dicho que, al mirarse en el espejo, han visto por un segundo la silueta de un niño parado detrás de ellos, pero al voltear no hay nadie. ¿Por qué estas almas no descansan? Cuando un niño muere de manera inesperada, su alma no siempre comprende lo que ha pasado. No entiende por qué su madre no lo viene a buscar, por qué su hogar ya no es el mismo, por qué las personas lo ignoran aunque él grite y llore. Por eso, muchas de estas almas quedan atrapadas en un bucle de nostalgia y tristeza, repitiendo los mismos movimientos, buscando una respuesta, esperando un abrazo que nunca llega. Algunos dicen que los niños perdidos no solo buscan a sus familias, sino que también intentan encontrar a alguien que los guíe, alguien que pueda decirles qué hacer, a dónde ir. Y en algunos casos, si te eligen a ti, no te dejarán en paz hasta que los ayudes. Historia real. El niño del hotel abandonado. En un viejo hotel en Puerto Plata, un grupo de turistas vivió una experiencia escalofriante. Estaban alojados en una habitación en el segundo piso, cuando, en plena madrugada, escucharon el sonido de pequeños pasos corriendo por el pasillo. Pensaron que era el hijo de alguien jugando, pero al abrir la puerta, no vieron a nadie. Más tarde esa noche, uno de los turistas sintió un leve tirón en la sábana. Medio dormido, miró hacia abajo y vio la silueta de un niño parado al lado de la cama, con los ojos grandes y tristes. El turista gritó, despertando a los demás. Encendieron la luz y no había nadie. Pero en el suelo, junto a la cama, encontraron un viejo juguete cubierto de polvo, como si alguien lo hubiera dejado ahí después de décadas. Cuando preguntaron en la recepción del hotel, los empleados se miraron entre sí, incómodos. Finalmente, uno de ellos les dijo en voz baja: «Ese niño murió aquí hace muchos años. Aún sigue buscando a su mamá». ¿Cómo ayudar a un niño perdido a cruzar al otro lado? Si alguna vez sientes la presencia de un niño perdido, hay una forma de ayudarlo. Debes dejarle un juguete o una vela encendida y hablarle con calma. Dile que su madre ya lo espera del otro lado, que puede cruzar en paz. Hay quienes dicen que después de hacer esto, la sensación de frío desaparece, los susurros se van, y en la casa vuelve a reinar la tranquilidad. Pero si ignoras a estos niños, seguirán llamándote en la noche, esperando que les respondas. 7. Los espectros del mar, marinos y náufragos que nunca encontraron descanso. El mar es un cementerio sin tumbas. En sus profundidades descansan los restos de miles de hombres y mujeres que nunca volvieron a tocar tierra, cuyas almas quedaron atrapadas en la inmensidad de las aguas. Y cuando la luna llena se refleja en el océano, dicen que estas almas se dejan ver.
como sombras sobre las olas, como figuras espectrales que aún buscan un puerto al que regresar. Estos son los espectros del mar, marinos y náufragos que murieron en la soledad de las aguas, sin recibir un entierro, sin una oración que los guiara al descanso eterno. Son almas errantes que aparecen en noches de tormenta, en barcos a la deriva, en costas donde la espuma del mar susurra nombres que ya nadie recuerda. Y lo más aterrador es que algunos de ellos siguen llamando a los vivos, intentando arrastrarlos al fondo del océano para que compartan su destino. ¿Dónde aparecen los espectros del mar? Estos espíritus pueden manifestarse en cualquier parte del mar, pero hay lugares donde su presencia es mucho más fuerte. Barcos abandonados que siguen flotando sin tripulación. Faros donde los cuidadores han desaparecido misteriosamente. Acantilados desde donde muchos han saltado a su perdición. Se dice que en ciertas noches los pescadores han visto luces en la superficie del agua, como si un barco invisible navegara en la oscuridad. Pero cuando intentan acercarse, las luces se apagan y solo queda el reflejo de las estrellas sobre un mar en calma. En otras ocasiones han oído voces en la brisa marina, voces que llaman por su nombre, pidiendo ayuda, pidiendo que los rescaten de una tumba sin fondo. Historia real. El barco fantasma en la bahía de Samaná. En la bahía de Samaná hay un relato que ha pasado de generación en generación entre los pescadores. Hablan de un barco que aparece de la nada en las noches más oscuras, un navío antiguo con las velas rotas, flotando en silencio sobre las aguas. Un pescador que tuvo un encuentro con este barco contó que una noche, mientras navegaba solo, vio una embarcación a lo lejos. Pensó que era otro pescador, así que se acercó. Pero cuando estuvo a unos metros, notó algo escalofriante. El barco no tenía tripulación, no había luces, no había movimiento, solo estaba ahí, como si lo hubieran abandonado siglos atrás. Pero lo más extraño fue cuando vio sombras moviéndose en la cubierta, figuras humanas que no tenían rostro, que parecían caminar sin rumbo, como si estuvieran atrapadas en una eternidad sin fin. El pescador sintió un escalofrío y trató de alejarse, pero en ese momento el viento cambió y el barco comenzó a moverse solo, deslizándose hacia él como si lo estuviera llamando. Con el corazón en la garganta, encendió el motor de su lancha y se alejó lo más rápido que pudo. Cuando miró hacia atrás, el barco ya no estaba. Desde esa noche, nunca volvió a pescar de noche, y cada vez que alguien le habla del mar, su expresión se vuelve sombría, porque él sabe que en las aguas de Samaná hay algo que nunca se fue. Dime, ¿has sentido alguna de ellas cerca? ¿Has tenido experiencias que no puedes explicar? Déjame tu historia en los comentarios, y si este video te ha dado escalofríos, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en este canal seguimos revelando los misterios más oscuros del mundo. Y recuerda, cuando apagues la luz esta noche, presta atención al silencio, porque nunca sabes qué ojos invisibles te están observando desde la oscuridad.